El modelo de referencia OSI fue creado en el año 1984 por la ISO. Es importante decir que OSI no es una arquitectura, sino un modelo de referencia, en el que la mayoría de fabricantes de redes relacionan sus productos. El modelo propuesto por OSI estructura los servicios de red en 7 capas o niveles y en los que se aplican los estándares internacionales. La capa física es la responsable de llevar a cabo la transmisión de bits de datos a través del canal de comunicación y define el tipo de medio, tipo de conector y tipo de señalización. Además, especifica características como niveles de voltaje, velocidades de transferencia de datos, distancias máximas de transmisión, conectores físicos y el procedimiento para establecer y liberar conexiones entre equipos. Los estándares de nivel 1 son necesarios porque generalmente los DTEs o los equipos se conectan a los DCEs, como el módem, el router o la tarjeta de red, mediante un cable formado por un conjunto de hilos, y es necesario que las funciones de dichos hilos se establezcan de antemano, así como sus clavijas y su modo de funcionamiento. Algunos de los estándares más conocidos del nivel físico son el RJ45, RJ11 o RS232. El principal propósito del nivel de enlace de datos es proporcionar un medio de transferencia fiable y libre de errores a través del enlace físico. Como el nivel físico opera con bits, la capa de enlace de datos debe fraccionar el mensaje en bloques de datos o tramas. Estas tramas serán enviadas en secuencia por la línea de transmisión. Las funciones básicas que lleva a cabo el nivel de enlace de datos son la construcción de unas PDUs o tramas con cada SDU recibida del nivel de red. Además, la delimitación de estos bloques de datos, en los que cada secuencia de bits son subdivididos en bloques llamados tramas, les incorpora a cada una de estas tramas un campo de detección de errores. Otra función puede ser el tener un control de secuencia en el que trata de conseguir que todas y cada una de las tramas llegue a su destino en el orden correcto, o un control de flujo que sirve para evitar que el emisor sobrecargue de datos al receptor, por ejemplo porque éste sea más lento. Esto se consigue gracias a unos protocolos que proporcionan unas reglas para que el emisor pueda enviar la siguiente trama, como por ejemplo las tramas ACKs o tramas de reconocimiento. Y hablando de protocolos, algunos importantes que operan en este nivel pueden ser el 802.3 o el 802.2. La capa del nivel de red es la responsable de transportar los paquetes de información entre el emisor y el receptor, eligiendo la ruta más óptima entre ellos. Además, el nivel de red libera el de transporte de tener que conocer los sistemas de transmisión y conmutación que se emplean para el envío de datos. Las funciones básicas que realiza son el establecimiento, el mantenimiento y la liberación de conexiones entre entidades del nivel de transporte, además del reenvío y el encaminamiento de los paquetes entre los sistemas. Además, fija la ruta más apropiada. Otra de las funciones pueden ser la segmentación y el reensamblado, que debe poder trocear y unir las SDUs, además de la detección de errores, que negocia y comprueba que la calidad de servicio sea la que se requiere. Si la calidad del servicio es menor que la fijada de antemano, se reintenta la comunicación y a un número determinado de intentos se da por finalizada esa comunicación. Otra función puede ser el secuenciamiento, que añade un número de secuencia a los paquetes que envía para que se entreguen en el mismo orden en el que se emitieron. O el control de velocidad de transmisión entre los niveles de red. Algunos protocolos de la capa de red pueden ser el IP, el ICMP, el IGMP. Una cosa muy importante es que con el comando tracert podemos ver el encaminamiento de esos paquetes. El nivel de transporte tiene como principal propósito dar un servicio de transferencia fiable de datos al nivel de sesión, independientemente de la estructura y tipo de la red que emplee. Los servicios son similares a los del nivel de red. La diferencia principal es que el nivel de red depende del proveedor de la red, de la estructura y de la calidad del servicio. El nivel de transporte asegura un servicio de envío de información más fiable, mejorando la calidad de transmisión del nivel de red. Además, el nivel de transporte no puede pasar al nivel superior ningún error. Si esto no lo consigue, automáticamente puede cortar la conexión. Algunos de los protocolos importantes de este nivel pueden ser el UDP, el TCP o el DCCP.
La capa de sesión es la responsable de establecer, administrar y concluir las sesiones de comunicaciones entre entidades de la capa de presentación. La comunicación en esta capa consiste en peticiones de servicios y respuestas entre aplicaciones. Su principal propósito es proporcionar a entidades de nivel de presentación un medio de cooperación en el cual organiza, sincroniza y gestiona el intercambio de datos. El nivel de sesión tiene tres características: el intercambio de datos, que consta del establecimiento, la utilización y la liberación. Además, debe asegurarse que no exista pérdida de datos. La gestión del diálogo, que puede realizarse de dos formas, o dúplex o semidúplex, y se encarga de decidir de quién es el turno para transmitir. Y la sincronización, que se utiliza para recuperarse de un error producido en los niveles 6 y 7 y volviendo a un estado anterior en caso de que se hubiese producido el error. La capa de presentación proporciona funciones de conversión y codificación, como por ejemplo el cifrado de datos, que se aplica a los datos de la capa de aplicación. Esto se hace para que la capa de aplicación de otro sistema pueda ser leída. Además, debe ser capaz de negociar el formato de los datos y a su vez transformar esos datos al formato que se va a enviar y viceversa. También debe proteger los datos contra lectura para personas no autorizadas y además verificar el emisor en cada mensaje. El nivel de aplicación es la capa de nivel superior, y aquí las aplicaciones hablan con los protocolos para acceder a la red. Además, cada usuario puede definir sus propios programas, pero aquí también se han definido estándares que hacen más fácil la interconexión y también evita que haya versiones incompatibles de una misma aplicación. Algunos ejemplos de protocolos de esta capa pueden ser Telnet, FTP o HTTP. Ahora vamos a hablar de la arquitectura TCP/IP. TCP/IP tiene su origen en la red ARPANET del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Fue creada en 1969 para conectar centros militares o universidades. TCP/IP es capaz de soportar todo tipo de ordenadores. El código de TCP/IP es de dominio público. Desde sus comienzos tenía entre sus objetivos unas cuantas funciones clave, como la interconexión de redes locales, la conectividad entre redes LAN y WAN, facilitar la gestión de la red y ofrecer servicios de información. También tenía como requisito soportar altas tasas de errores y elegir entre diferentes caminos de transmisión. Además, TCP/IP utiliza una estructura de red jerárquica y multinivel, en la que una red interconecta ordenadores y redes locales. La arquitectura TCP/IP consta de 5 niveles: aplicación, transporte, interred y subred. El nivel de aplicación se corresponde con los niveles OSI de aplicación, presentación y sesión. Aquí se incluyen protocolos destinados a proporcionar servicios, tales como el correo electrónico, SMTP o POP3, transferencia de ficheros, FTP, conexión remota, Telnet o SSH y otros como HTTP. La capa de transporte de TCP/IP garantiza que los paquetes lleguen en secuencia y sin errores. Lo consigue intercambiando la confirmación de la recepción de los datos y la retransmisión de los paquetes perdidos. Este tipo de comunicación se conoce como transmisión punto a punto. Los protocolos de capa de transporte de este nivel pueden ser el TCP, que es orientado a conexión, el UDP, que es no orientado a conexión, o el SCTP, para el control de flujo. Por lo tanto, TCP y SCTP proporcionan un servicio completo y fiable, UDP no. La capa de interred maneja la comunicación de una máquina a otra. Esta acepta una solicitud para enviar un paquete desde la capa de transporte, junto con una identificación de la máquina hacia la que se debe enviar el paquete. Esta capa también maneja la entrada de datos, verificando su validez. Además, la capa de interred envía mensajes ICMP de error y control, que son necesarios. Como en la capa OSI, algunos protocolos importantes de esta capa son el IP, el ICMP, el ARP, etc. Por último, vamos a ver la capa de subred. Este nivel se limita a recibir datagramas del nivel superior y transmitirlos al hardware de la red. Coincide aproximadamente con el nivel físico y el enlace de datos de OSI, y define las características del medio, su naturaleza, el tipo de señales, la velocidad de transmisión, codificaciones, etc.
En este caso vamos a hablar de redes conmutadas. Las redes conmutadas consisten en un conjunto de nodos interconectados entre sí, a través de medios de transmisión donde la información se transfiere encaminándola del nodo de origen al nodo destino, mediante conmutación entre nodos intermedios. Debido al auge de las transmisiones de datos, la conmutación de circuitos es un sistema muy ineficiente, ya que mantiene las líneas mucho tiempo ocupadas. En la conmutación de paquetes, los datos se transmiten en paquetes, es decir, transmitimos grupos de datos más grandes troceándolos en paquetes más pequeños, y además les añadimos unos bits de control. Cada nodo recibe el paquete y lo almacena durante un tiempo pequeño, y se transmite hacia el receptor o hacia un nodo intermedio. La conmutación de circuitos se utiliza para la conexión entre dos ordenadores, donde los nodos intermedios dedican un canal único a dicha conexión. Para establecer el contacto y el paso de la información de estación a estación se siguen tres pasos. Primero se establece la conexión. Esto se produce cuando el emisor solicita a un nodo el establecimiento de conexión. A su vez, este nodo se encarga de buscar otros nodos hasta llegar al receptor. Segundo, se hace la transferencia de datos. Una vez establecida el canal exclusivo, el emisor transmite toda la información al receptor. Y por último, se produce la liberación de la conexión, que una vez finalizada la transferencia, el emisor o el receptor indican a su nodo más cercano que finalizó la transferencia. A su vez, este nodo informará a los siguientes hasta liberar el canal. La conmutación de circuitos se parece a una llamada telefónica. La conmutación de mensajes era un método muy usado por los sistemas telegráficos. Para transmitir un mensaje a un receptor, el emisor debe enviar el mensaje completo a un nodo intermedio, el cual deberá almacenarlo por completo y de forma temporal, antes de poder reenviarlo al siguiente, por lo que los nodos temporales deben tener una gran capacidad de almacenamiento. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado la explicación que os he dado sobre